Bueno, damos comienzo. ¿Y se encuentra la señorita Ana Laura Torres? Sí. Sí, aquí Hola. estamos. Si gusta, se puede presentar un poco y comenzar su ponencia, por favor. Pero creo que el chico que está en primer lugar ya había llegado también, ¿eh? No, pero si quieren nosotros empezamos. Ah, sí, es que, perdón, pregunté y no me contestó. Permítame un segundo. Ahorita preguntó y aquí estaba. ¿Cómo se llama? El rescate de Macastro. San Emanuel Olmedo. Ajá. Johnson. Bueno, pero si no está, nosotros empezamos. Sí, me parece que no se encuentra. Si gusta, puede comenzar. Muy bien. Bueno, buenos días, tardes ya acá. Nosotros somos Ana Laura Aguilar y Esteban Amezquita. Trabajamos en el Centro Cultural Yojuara. Y hoy queremos, nuestra participación aquí en la mesa, es para cortar más o menos sobre cómo ha sido el funcionamiento del Centro Cultural y la dinámica hacia la promoción de manifestaciones culturales de la tradición ancestral yaqui. A grandes rasgos, funcionamos a través de 4 programas: vinculación de instituciones, donde se promueven de manera patrimonial los códigos identitarios de estas tradiciones. Pero yo creo que antes de entrar en tema, sería más práctico poderles mostrar una serie de imágenes y ya poder hablar un poco más a fondo en qué consiste el modelo de gestión y cómo opera el centro cultural. Bueno, antes de iniciar, Yojuara significa lugar de encanto en lengua yaqui. Y bueno, aquí va el video. Ya vamos a compartir pantalla.
Bueno, a grandes rasgos lo que les compartimos son prácticas de los cuatro programas que en este momento estamos trabajando en el Centro Cultural Yojora, que es uno, que se llama Cultura Viva Yaqui, que trabaja hacia la promoción de los códigos identitarios de la cultura yaqui, de la etnia yaqui, donde se muestra su gastronomía, su medicina tradicional, la danza. Se abre un espacio para los productos artesanales, para la exhibición y venta de productos artesanales, la música y la tradición oral, que en ese mismo funcionamiento permite derivar otro tipo de programas, como es la enseñanza de la lengua materna, enseñanza de bordados y una radio comunitaria. También está el programa del Tianguis de Productos Artesanales, que es un ejercicio que promueve a los productores locales, que también utilizan materias primas endémicas. Tenemos el funcionamiento de un mariposario, que trabaja también con especies, flora y fauna endémica. Y el último es la cultura vaquera. El Centro Cultural Yojora está ubicado en el pueblo de Cocori, hacia el noroeste de México, donde conviven tanto la cultura de la gente de a caballo como los indígenas yaquis. Entonces también tienen ese sincretismo hacia la música popular. Tienen canciones que se escuchan en lengua yaqui y esas mismas canciones también se escuchan en castellano. Bueno, muy bien, pues comentarles que esta es la experiencia que se sistematizó del Centro Cultural Yojora. Con esto les esperamos brindar un acercamiento en el diseño y ejecución del programa de salvaguardia desde actividades orientadas a promover estas tradiciones culturales en la comunidad. El Espacio Cultural Yojora surge en el 2008 como una organización de la sociedad civil con la tarea de contribuir a la difusión de las manifestaciones culturales de la etnia yaqui y los valores identitarios de los habitantes de la comisaría de Cocori, ubicada en el municipio de Cajeme, como mencionaba mi compañero, en el estado de Sonora, en México. La encomienda dio pie para el establecimiento de un proceso de diálogo intercultural entre los miembros del Consejo Administrativo de la organización civil y las autoridades yaquis de los 8 pueblos que conforman la tribu: Bacum, Belém, Cocori, Wiribis, Raum, Potam, Torim y Vilcam, dando como resultado un acuerdo de colaboración entre la comunidad yaqui y el nuevo espacio nombrado por la etnia, como decía mi compañero, Yojoara, que en su lengua se interpreta como lugar de encanto. A partir de este acuerdo se inició la gestión con el gobierno municipal y estatal para la donación de este terreno que ustedes ven en pantalla, que son 14 metros cuadrados y está ubicado en este pueblo de Cocori. En este espacio se construyeron ramadas tradicionales yaquis para ubicar una cocina tradicional, brindar atención a la salud por parte de las curanderas y para la representación de las danzas tradicionales de danza venado y pascol. Además, cuenta con un invernadero y laboratorio para albergar y reproducir a la especie endémica mariposa cuatro espejos, cuyo capullo teneboin, que lo pueden ver en pantalla, se utiliza como parte de la indumentaria ceremonial de las danzas tradicionales yaquis. También tenemos una arena para el desarrollo de actividades de rodeo y escaramuza vaquera, y un escenario al aire libre, una sala de exposición para artes plásticas, una tienda de recuerdos y las oficinas administrativas. Bueno, desde su formato original, del 2008 al 2017, el Yojora prestó servicios culturales de forma intermitente. A partir de febrero del 2018, el Consejo de Administración de la Organización Civil decide iniciar un proceso de transformación del espacio
cultural a un centro cultural. Enseguida les vamos a compartir la aplicación de un modelo de gestión de espacios culturales participativos, el cual contribuyó a reorganizar el trabajo que se realiza. Como sabemos, la identificación, el reconocimiento y la salvaguardia del patrimonio tangible e intangible de los pueblos ponen manifiesto que en sus múltiples dimensiones, la cultura es un elemento indispensable para repensar nuestros territorios. Así que para el Centro Cultural Comunitario Yocuara se consideró que el elemento central de su finalidad es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del pueblo de Cocori, que se caracteriza, como mencionó mi compañero, por su diversidad cultural, lo cual se identifica en el cotidiano de sus habitantes. Con la finalidad de contar con información pertinente en cuanto a la dinámica territorial y organizacional, se realizó un diagnóstico en el año 2018 con los habitantes del pueblo. El análisis del territorio incluyó aquellos factores externos distintivos inherentes al sector cultural y condicionantes en el que Yocuara busca intervenir a través de sus acciones. En este caso, nos situamos en el conocimiento de la situación cultural, en la parte del equipamiento, oferta cultural, necesidades culturales y los agentes que están involucrados. Para tal efecto se eligieron mecanismos que permitieron el acceso a la información pertinente para entender la realidad y se identificaron a los agentes y lugares adecuados para la recolección de datos, priorizando técnicas participativas con las que la misma comunidad diera cuenta y validara la información obtenida. Para este propósito, pues, se llevaron a cabo las siguientes acciones: un mapeo de actores, valores culturales y recursos comunitarios, y se llevó a cabo un estudio sobre las necesidades y problemáticas socioculturales a través de un cuestionario semiestructurado aplicado en la comunidad, así como un diagnóstico participativo con agentes que realizan las actividades de promoción cultural aquí mismo en el pueblo. Por su parte, el análisis interno de la organización, seguimos en la parte de conocimiento de la situación, mostró el estado de la situación institucional y los recursos con los que contaba en ese entonces la organización. Para entonces se hizo un análisis FODA, logrando identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del entorno. De esta manera, con la información obtenida, se diseñaron dos aspectos de la institución. Se rediseñaron. En cuanto a los recursos humanos, se elaboró un nuevo organigrama y se describieron las funciones de los puestos de trabajo con base en los lineamientos del plan estratégico. Aquí ya estamos pasando a la segunda fase del diseño del modelo de gestión, que es el diseño de la acción. Para este trabajo, después del diagnóstico, se trabajó pues ya con el cruce de información arrojada y se diseñó el plan cultural que comprende el periodo del 2018 al 2022. Todavía nos queda este año de este plan que se llevó a cabo. La noción de cultura de la que se parte se basa en la visión antropológica, la cual considera que la cultura es un elemento social común a todos los seres humanos. Los ámbitos del proceso sociocultural en los que interviene el plan son la producción, la circulación, el consumo y la reproducción cultural. Las estrategias de intervención son formación, salvaguardia, promoción, recreación, difusión y vinculación. El sentido de la intervención cultural, es decir, el para qué de la acción cultural, se basa en la democracia cultural, reconociendo que dentro de la comunidad se desarrollan y expresan diversas culturas. Por otro lado, la política cultural busca favorecer un ejercicio de ciudadanía con el fin de generar una participación de la comunidad en torno a las decisiones sobre el uso, apropiación y destino de los bienes, servicios y prácticas culturales, es decir, desde y para la comunidad a la que pertenece. Actualmente el Yocuara cuenta con 4 objetivos. El primero es fomentar el conocimiento, valoración y salvaguardia del patrimonio de Cocori y foráneos de la cultura viva comunitaria. Propiciar la comprensión y participación de los habitantes, recuperar y socializar la memoria etnohistórica e impulsar la producción, comercialización y consumo de la producción artesanal del pueblo. Las líneas estratégicas del centro concentran sus actividades hacia la promoción de las culturas vivas, el medio ambiente y el etnoturismo, a partir de las cuales se establecen sus programas sustantivos.
cultura viva yaqui, tradición vaquera, educación ambiental y cultura comunitaria. La comunicación en el centro cultural se diseñó a partir de un diagnóstico con los habitantes del pueblo y consiste en la aplicación de 2 instrumentos para conocer la percepción del centro cultural y los intereses de la comunidad respecto a los servicios culturales que les gustaría que se ofrecieran. Después del análisis de la información se propusieron diferentes objetivos y estrategias. Con esta ruta de acción se espera incrementar el número de usuarios al año, ser una institución cultural reconocida por los servicios culturales que ofrece la comunidad y generar un espacio participativo de difusión en la comunidad cocoreña, así como favorecer el sentido de pertenencia. El Yocuara ha sido receptor de cursos en el aspecto de vinculación. Vamos a quedarnos en el aspecto de vinculación. En el siguiente, por favor. Bueno, con el fin de trabajar con distintos aspectos. En este caso, en cuestión de vinculación, pues hemos promovido diferentes acuerdos de colaboración con organizaciones, con otras organizaciones de la sociedad civil, pero también con instituciones educativas. Y en cuestión de trabajo de comunicación, pues pusimos en marcha una radio comunitaria que nos permita precisamente pues entablar este diálogo, ¿no? Cultural entre los habitantes. Se espera a mediano plazo concretar un proyecto de red de mariposarios yaquis en el que participen 8 pueblos yaquis con el fin de compartir experiencias y desarrollar en conjunto programas de investigación en temas de reproducción y cuidado de la especie. Cabe señalar que el primer invernadero de la red se encuentra funcionando en el pueblo de Tori. Actualmente Yocuara también promueve la creación de una red de mujeres artesanas, proyecto con perspectiva de género que nace a partir de la experiencia del tianguis de productos artesanales. Y en cuestión del trabajo de educación ambiental, se trabaja con un proyecto para que el Centro Cultural sea nombrada una unidad de manejo para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. De esta manera, este estatus nos permite generar nuevos programas educativos en cuanto a la educación ambiental y acceder a financiamiento para estos fines. Bueno, como conclusión, pues les comentamos que, más bien reflexión, que en la última década hemos ido viviendo un proceso de reflexión y transformación de la comprensión sobre lo cultural y lo gestionable del sector. Esto es, de los límites y alcances de lo que se comprende como cultura y sobre el qué y para qué se gestiona. En este sentido, y como parte de un proceso social más amplio, la cultura se posiciona no solo como un derecho de acceso a la infraestructura y a servicios culturales gubernamentales, sino y sobre todo al derecho de reconocimiento y participación activa en la reproducción, valoración e innovación de la cultura propia. Sin embargo, para poder ejercer el derecho ciudadano a la cultura se requieren de formas alternativas de gestionar lo cultural, que trascienden la administración de los servicios y que ponga sus centro en atención a la cultura local, como es en el caso que nosotros estamos exponiendo, para desde allí generar puentes y espacios de diálogo intercultural entre los distintos personas que habitan un mismo territorio, pero también entre los distintos que están en lugares del orden. El modelo que presentamos nosotros es una guía que permite organizar como todo un modelo en la formalización de procesos de los espacios culturales con orientación a la cultura como derecho. No es una receta que se deba seguir tal como se observa y la propuesta permite sentar las bases de la acción cultural tanto en lo conceptual como en lo estratégico. Vemos que el funcionamiento del Centro Cultural Yocuara soporta su operatividad en códigos identitarios del territorio como la cultura vaquera, la cultura yaqui, los emprendimientos locales y la flora y la fauna endémica. La vinculación de las instituciones que visualizan prácticas de gestión afines fortalecen la generación de públicos y beneficiarios directos en los programas propuestos. Y la interacción con la comunidad de reconocimiento y la protección de prácticas culturales arraigadas en la identidad colectiva propicia escenarios para la salvaguardia del patrimonio.
Finalmente, pues queremos explicitar nuestra visión de que en la actualidad la sociedad civil organizada tiene la oportunidad de explorar nuevas formas de gestionar la cultura, al poner en práctica modelos de políticas culturales contemporáneas en las que la gestión cultural comunitaria y la participación ciudadana figuren como eje transversal de actuación. Vamos a dejar de compartir. No sé si ya dejamos de compartir, si nos pudieran apoyar con eso. Vamos a seguir teniendo. Listo. Sí. Ay, muy interesante. ¿Les parece si pasamos a la sección de preguntas? Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. Sí, claro que sí. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Claro, sí. Bueno, aquí en el chat vi que tiene una pregunta, David Ramírez, que dice ¿a qué se refiere con cultura vaquera? Bueno, aquí en el pueblo de Cocori, como les mencionaba, hay distintas culturas, por así decirlo. Y la cultura vaquera es la que está caracterizada por la vestimenta de vaqueros, por el gusto por pasear a caballo, inclusive pues los caballos este trabajo se realiza porque son gente de campo que trabajan en el arado, que trabajan en ese tipo de funciones, y por lo tanto esta indumentaria o esta caracterización de la vestimenta pues está relacionada con su trabajo, pero también les gusta un tipo de música y les gusta también pues esto del rodeo y las escaramuzas vaqueras. Entonces es como una característica del pueblo, además de la tribu yaqui que también convive en este territorio. Sí, eso también le da al centro ciertos talleres distintos. Por ejemplo, dictar un taller de rienda y traer al docente que viene no sé dónde traen los docentes, Monterrey, que vienen a explicar cómo manejar las riendas del caballo, y pues hay personas que entran a capacitarse de cómo utilizar la rienda. Sí, así es. Solo que ya es que en el centro del país, como de tipo jaripeo, es como la misma idea, pero acá se llama escaramuza vaquera y allá es escaramuza charra. Esa es la diferencia. Los requisitos para participar, básicamente, pues es ser de la comunidad de Cocori, pero también está abierto todo el municipio de Cajeme. Entonces, pues lo que nosotros nos enfocamos es precisamente en proyectar esta cultura de Cocori, porque una cosa que no mencionamos es que el pueblo tiene más de 400 años y la ciudad, donde es la cabecera municipal de Cajeme, tiene apenas 100 años. Entonces, en este sentido, pues el pueblo de Cocorides todavía tiene mucho más trabajo mucha más historia y mucho más cuestiones y interés que resaltar. Me parece que el señor Héctor Leonel tiene una pregunta. Sí, adelante. Sí, muy buenas tardes. Solo para felicitarlos por su buen trabajo que han realizado con Lugar de Encanto, Yo Joara. Muchas felicidades. Mi pregunta es para ustedes. ¿Qué tiempo les costó realizar una organización a esa gran magnitud? Otra pregunta, ¿cuáles fueron los retos que se enfrentaron ustedes para realizar este proyecto? ¿Perdón? Y así como si tienen alguna página en Facebook para poder seguirlos. Muchas gracias. Estamos como Yo Joara Cocori en Instagram y en Facebook. Y también tenemos una página para escuchar la radio comunitaria. Apenas la estrenamos hace 2 semanas. Sí, llevamos 3 programas. Muy bien.
Nos pueden escuchar los miércoles desde las 11 de la mañana hasta las 12. Tenemos un programa que se llama, la radio se llama Radio La Voz del Viento, y nos encuentran en www.radiolavozdelviento.mx. Sí, así se los puse en el chat. Y bueno, nos tomó del 2018 a la fecha, que fue cuando se planeó esta nueva estructura como centro cultural, y para la cual tuvimos que diseñar este modelo de gestión eh, que nos permitió usar como una metodología de trabajo y la que nos va guiando hacia dónde debemos de ir. Esta metodología la pueden encontrar en internet, en una página, le pueden poner modelo de gestión para espacios culturales comunitarios, y les debe aparecer un artículo en el que se habla sobre este modelo de gestión y la experiencia de Yocuara Cocori en la aplicación del modelo. Muchas gracias. No, otra pregunta que se me viene a la mente. ¿La radio comunitaria que ustedes realizan, La Voz al Viento, es bilingüe o solamente es en español? Sí, es bilingüe. La radio surge como una de las iniciativas para promover el uso de la lengua materna de los yaquis, que tiene el mismo tronco lingüístico de los mayos y de los guarijíos. Entonces son tres etnias distintas que hablan una lengua muy similar, pero siempre con sus variantes. Pero en este momento estamos utilizando, es bilingüe, es yaqui y es en español. Vale. Muchas gracias y felicidades. Gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta, ya sea de voz o aquí por el chat. Nos quedan como 2 minutos nada más. Bueno, pues muchas gracias. Y pues aquí estamos atentos a la siguiente ponencia. Nuestras redes sociales son para Cocori, en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias. Y aquí en el chat están sus redes sociales. Y bueno, continuamos con el señor Juan Carlos Domínguez, que nos va a proyectar un video. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Domínguez, soy investigador del CRIM de la UNAM. Muchas gracias a los colegas con los que comparto mesa, también, por supuesto, a quienes nos están siguiendo, y también a los organizadores de este quinto Congreso Internacional sobre Experiencias de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material. Muchas gracias a todos, a todas, a todos. Bueno, pues mi participación que propongo para esta tarde se titula Creatividad Audiovisual Comunitaria, Estrategias Comunitarias para salvaguardar el PCI en tiempos de COVID-19. Esta propuesta la presenté hace pues, más de un año y como saben, bueno, el COVID-19, bueno, si bien se mantiene todavía, pues ha venido teniendo diferentes interpretaciones y experiencias, ¿no? Pues prácticamente en todo el mundo. Y como se ha dicho, bueno, realmente lo que hace única esta experiencia, si bien es una experiencia global, lo cierto es que en cada lugar, en cada comunidad, en cada hogar, experimentamos de manera distinta los efectos del COVID-19. Entonces, en ese sentido, mi participación se dirige sobre todo a una actividad que se ha multiplicado a partir de la pandemia, que si bien antes ya estaba registrada, ya se daba, pues no tenía, digamos, una presencia tan, digamos, tan clara ni con tanta intencionalidad como es esto que yo denomino la creatividad audiovisual comunitaria. Entonces, mi ponencia tratará algunos aspectos que tienen que ver con esta gráfica. Por un lado, hablaré de la creatividad como un componente fundamental para desarrollar, digamos, una obra audiovisual, cualquiera que ésta sea.
Después le daré un sentido de comunitario a esta noción y sobre todo desde la apropiación, la tecnología, de lo que las comunidades están haciendo para apropiarse de los objetos con los que cuentan, ¿no? Sobre todo teléfonos celulares, cámaras, digamos, digitales de bajo costo, pero que están sirviendo para registrar y preservar el PCI en tiempos de pandemia. El otro punto, bueno, será establecer algunos conceptos básicos sobre el patrimonio cultural inmaterial y los efectos que ha tenido estas nociones a través del COVID-19 y terminaré dando algunas experiencias de creatividad audiovisual comunitaria desde su producción cultural. Entonces, voy a empezar hablando de la creatividad. Como decía, muchas veces una de las dificultades que tenemos cuando nos aproximamos a la creatividad es que justamente ni las ciencias duras ni las ciencias blandas han sido de alguna manera, no han ni analizado ni investigado a profundidad el fenómeno de la creatividad, en principio porque no es tangible, ¿no? Es algo que de alguna manera está ahí. Todo el mundo la reconoce cuando se plasma en un objeto concreto, una obra de arte, una artesanía, pero de alguna manera no se le da una referencia, digamos, desde las ciencias sociales, sobre todo desde la antropología, la sociología, no se le da, digamos, un sentido que no sea el de la practicidad, el de algo que ya está concreto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciencia, digamos, en general, ve, digamos, la aparición de algo nuevo y por lo tanto imprevisto, ¿no? Impulsado por la actividad de cualquier clase de agente individual o colectivo, ¿no? Entonces, este sería, digamos, como uno de los elementos que se utilizan para abordar la creatividad. La otra es justamente esta noción de que se ve la creatividad como un fenómeno que se da solamente en el contexto y en el tiempo en el que aparece, ¿no? Esta es una cita de Bergua, un investigador que ha abordado un poco el tema de la creatividad, sobre todo desde la economía y desde otros ámbitos, pero se sigue pensando que la creatividad es un fenómeno que no se puede explorar previamente, ¿no? Sino solamente después de que se da. Y bueno, tal vez por eso las ciencias sociales, cuando se trata de la producción cultural, han preferido ver a la creatividad más bien en términos de lo que la limita, ¿no? Lo que la encausa y lo que la institucionaliza. En ese sentido, la antropología, cuando se ha acercado a la creatividad artística, ha tenido, entre otros enfoques, uno que es muy interesante, que es el de visualizarlo desde el trabajo colectivo, ¿no? Y esta colectividad no solamente se expresa en quién o quiénes le dan origen a la idea, sino que a lo largo de todo el proceso existen agentes que sin su participación el acto creativo no podría materializarse. A diferencia de una noción mucho más industrial o mucho más industria cultural, se pensaría que la producción cultural se establece desde el momento en el que se piensa una idea hasta que se concreta un objeto, ¿no? No se piensa en quién lo va a distribuir, quién lo va, en este caso, a exhibir, quién lo va a interpretar y en nuestro caso, quién lo va a preservar, ¿no? Entonces, este sentido, la antropología sí le da una dimensión interesante, ¿no? Digamos, visibiliza este fenómeno de una manera mucho más amplia. No se queda únicamente en la producción en el sentido del objeto, sino que lo entiende desde un amplio mucho más, desde un sentido mucho más amplio, ¿no? En los contextos contemporáneos, los proveedores de materiales, los gestores, los promotores y los mismos artistas conformarían una especie de colectividad sin la cual no podría entenderse la obra y el proceso creativo que le da origen, ¿no? Es esta comunidad la que también participa en la definición de la obra. Aquí vemos cómo intervienen, hay otros agentes más allá que los artistas o los creadores, que le dan al sentido creativo un ámbito mucho más profundo, mucho más complejo y sobre todo mucho más amplio, donde tienen que intervenir muchos más voluntades que permitan que el fenómeno de la creatividad se pueda expresar como un proceso total, ¿no? En términos generales, la antropología en sus inicios se acercó al arte a través de dos perspectivas. Una, a partir del parámetro del estético, y el otro, concibiéndolo como un medio de expresión y comunicación
que privilegiaba particularmente el uso de las imágenes. Esto es muy interesante en dos sentidos. En principio, bueno, hay que reconocer que desde que la antropología hace trabajo de campo, va a recolección a objetos, tiene un parámetro estético que es el de, bueno, de la sociedad occidental, y a partir de eso es que compara lo otro, ¿no? Le da un sentido, digamos, estético a estas experiencias y busca de alguna manera una línea que no sea la del objeto utilitario, ¿no? Hay un principio claro que es que el arte tiene que ser, no es necesariamente algo que sirva para algo en términos de los objetos que podían funcionar como artesanía, como una cuchara, una máscara, por ejemplo, para utilización ritual. Para la antropología, en sus orígenes, y mucho después también, el arte, digamos, que no estaba, digamos, dado en Occidente, pues se ponía en duda, ¿no? Y la otra idea fundamental es eso, de que de alguna forma la antropología sí se ha concentrado mucho en la representación de las imágenes, ¿no? Para justamente comprender las estructuras sociales, las creencias, los ritos, las festividades. Entonces hay como estas dos nociones, digamos, primigenias de la disciplina antropológica para comprender esta creatividad visual, no tal vez no audiovisual, pero sí en ese momento visual. Por otra parte, las explicaciones para describir y analizar esta producción artística giraban en torno al surgimiento de la idea y el desarrollo de la técnica para representar al mundo de manera realista, ¿no? Había, digamos, estas nociones de que el mundo tenía que ser interpretado. El arte era el que de alguna manera reproducía de manera fiel la realidad, ¿no? Y entonces todo lo que estaba presentado como o insinuado, ¿no? En función de un objeto, pues era puesto en duda, ¿no? Si no es que descalificado. En ese sentido, el dilema antropológico plasmado en distintas corrientes acerca de definir si el objeto de estudio de la disciplina son las relaciones sociales o lo son más bien las prácticas culturales, pues se planteó en principio un debate desde ahí, ¿no? En este contexto se expresó también el extendido dilema antropológico sobre si la antropología lo que hace es analizar las relaciones sociales o las prácticas culturales, o sea, cuáles son, digamos, ese sentido cuál es el objeto de estudio de la disciplina, ¿no? Y bueno, en ese sentido, en su libro Arte y Agencia, una teoría antropológica de Hegel, apunta que las obras de arte son manifestaciones de la cultura como fenómeno colectivo, como la gente son seres inmersos en una cultura, ¿no? La cultura, digamos, entra desde un sentido fenomenológico a comprenderse también desde una colectividad. Y bueno, esta noción de la creatividad audiovisual comunitaria, bueno, pues tiene una semilla muy clara que es la del cine comunitario, ¿no? Gumucio define el cine comunitario como aquellos procesos que nacen y se desarrollan impulsados desde una comunidad organizada, cuya capacidad es suficiente para tomar decisiones sobre los modos de producción y difusión, y que intervienen en todas las etapas, ¿no? Desde la constitución del grupo generador hasta el análisis de los efectos que el trabajo produce en la comunidad, tanto en lo inmediato como en las proyecciones a largo plazo. Aquí, digamos, hay una noción también muy clara en función de comprender que el cine no solamente se queda en la película terminada o en la obra visual concluida, sino más bien se abre, digamos, el fenómeno a otros agentes, a otras etapas, ¿no? Se entiende claramente la noción de que la comunidad que produce la obra, pues tiene también no solamente un papel muy importante en su producción, sino también en todo lo que seguiría para poderla dar a conocer, ¿no? Todos los pasos que seguirían desde la gestión cultural. Bueno, yo propongo un término que tiene que ver con estas nociones de creatividad y del cine comunitario, pero que lo considero diferente, digamos, estas nociones del cine como digamos, una concepción mucho más técnicamente definida o acabada o compleja, y defino más la intencionalidad de los agentes, de los creadores, de los portadores de cultura, a partir de una creatividad comunitaria que no necesariamente implica un despliegue técnico como el que implicaría una película, pero que sin embargo al final, al crearse un audiovisual, se crean, digamos, obras que tienen un fuerte contenido
social, político, religioso, y que de alguna manera forman parte de esta preservación del patrimonio cultural y material. Entonces, yo defino a la actividad audiovisual comunitaria como las ideas y procesos creativos que dan como resultado una imagen o una obra audiovisual donde se plasma una experiencia que puede ser individual o colectiva, pero que tiene como principal impulso creativo mediar, registrar, reinterpretar o preservar las prácticas culturales, privilegiando la noción de colectividad y comunidad en las diversas etapas de creación, producción y circulación de la obra. En este sentido, hay una noción, por ejemplo, que parte del cine comunitario, que es definir a partir de lo que no es, de lo que no es, de lo que lo excluye, de lo que de alguna manera también lo autolimita. Visto esto, propongo entender el escenario de la actividad audiovisual comunitaria en el mismo sentido en el que Guillermo Bonfil se refirió a lo comunitario, al cuestionar muy tempranamente, como dice el texto, incluso antes del uso extendido de otros muchos conceptos que fueron utilizados más tarde y que dieron origen a tópicos muy importantes como en la cultura popular, a señalar que no puede ser posible un proyecto sobre la cultura popular que se explique únicamente por la forma en la que el patrimonio cultural y los recursos culturales se distribuyen de manera desigual dentro de una sociedad. Porque visto así, y aquí subraya Bonfil, no existen sino únicamente como carencias, como niveles inferiores de una cultura mal distribuida. Aquí a él, digamos, pone en el mismo nivel, ¿no?, la cultura popular, digamos, que la alta cultura, y establece, digamos, en principio que no podemos definir esa cultura popular por lo que no es, sino más bien hay que redefinirla por lo que sí es y por lo que sí representa para las comunidades. En ese sentido, una aproximación que media entre esta noción de cine comunitario y de actividad audiovisual comunitaria como la que propongo, se puede referir mucho a lo que también establece Gumucio, en el sentido de que el cine y el audiovisual comunitarios son expresión de comunicación, expresión artística y expresión política. Ese sentido de lo político y lo artístico es fundamental en lo comunitario, ¿no? Y está en ambas facetas, tanto en el cine comunitario como en la creatividad audiovisual comunitaria. Pues digo con la cita, nace en la mayoría de los casos de la necesidad de comunicar sin intermediarios, de hacerlo en un lenguaje propio que no ha sido predeterminado por otros ya existentes y pretende cumplir en la sociedad la función de representar políticamente o a colectividades marginadas, poco representadas o ignoradas. Este es un cine, en este caso podemos decir que también un video, ¿no?, una obra visual, que tiene como eje el derecho a la comunicación. Su referencia principal no es el cine y la industria cinematográfica, sino la comunicación como reivindicación de los excluidos y silenciados. He visto todo esto, digamos, se hila muy bien con las nociones del patrimonio cultural y material, que bueno, de acuerdo a una definición de Amezcua, es aquella parte de nuestra herencia colectiva que hemos recibido como legado de nuestros antepasados y que como comunidad deseamos entregar a las nuevas generaciones. Es lo que nos da sentido y pertenencia, lo que con orgullo nos identifica y nos permite mirarnos y reconocernos a nosotros mismos, pero también presentarnos ante los otros. En ese sentido, los usos sociales, digamos, de estos usos, de los productos de la creatividad audiovisual comunitaria, yo digamos, voy a dar 5 ejemplos de estos usos sociales. Uno, que me parece que es el más importante o el que más ha trascendido en estos meses dentro del COVID, es el de la medicina tradicional. Un ejemplo es el de Aymara Bolivia, ¿no? En ese sentido, abundan videos que se distribuyen por Facebook, por YouTube, por Twitter, por TikTok, en el que de alguna manera la medicina tradicional se ha revalorado, se ha, digamos, puesto en primer plano justamente como una forma de tratar con medicina tradicional los elementos que pueden, digamos, defender a un organismo contra el COVID. En este caso, las nociones de salud y enfermedad también son puestas en cuestionamiento, ¿no? La salud desde el occidente es una, de la naturaleza también, por supuesto. Y entonces estas representaciones o estas obras audiovisuales se establecen y colocan a la medicina tradicional en un primer plano para poder establecer un diálogo que permita dar consejos para cuidar la salud y, pues, como dice la descripción de la obra, aumentar las defensas, porque de esta manera podrás estar sano y cuidarás a tu familia. Eso es un poco como un uso social de estos videos que han trascendido y que tiene mucho que ver con la herbolaria, la medicina tradicional, ¿no?
La otra es justamente la de la organización política. Y esto es muy importante porque de alguna manera lo que ha traído el COVID es justamente replantear los esquemas en los que se estructuran pues, los modelos económicos, políticos y sociales. Y de alguna manera, en el caso, por ejemplo, del tango en Argentina, estos videos han servido justamente para replantear dónde está de alguna forma la capacidad de organización del sector, ¿no? En el contexto para dar respuestas a las necesidades emergentes, ¿no? Y preguntarse sobre la acumulación de las ganancias que genera el tango, quedando en manos de unos pocos. Este colectivo Floreal, a partir de este video, pues establece este diálogo o estas reflexiones, ¿no? Entonces, también es una constante como también estos videos que preservan el PCI establecen esta relación también cuestionan, digamos, el orden social, económico y político en el que nos encontramos en la mayoría de las partes del mundo. El siguiente ejemplo es un canal de YouTube, es de un grupo, de una comunidad brasileña en Ahuenenahue. Esta comunidad es un pueblo indígena, ¿no? Que habita en la cuenca del estado brasileño de Mato Grosso. Es una comunidad pequeña, pero lo que es muy interesante es que ya no es un video, ya es un canal de YouTube. Y aquí hay alrededor de 30 videos con una duración que va desde los 30 segundos hasta los 2 minutos, donde sale un poco de las prácticas culturales de la comunidad. Y eso es muy importante porque se da, digamos, en el entorno y en el contexto del COVID y en el que de alguna manera se establecen lazos comunitarios muy interesantes. Entonces, ese sería otro uso social, la de justamente, no solamente quedarse con un video, sino establecer una relación, ¿no? Ya de prácticamente una serie de videos que establecen o que muestran estas prácticas culturales de esta comunidad. Ese también es otro ejemplo. Otro es también el que se da en función de las festividades a partir de procurar o por desear, ¿no? La salud y el bienestar del mundo, ¿no? Del alivio del COVID. Y en este caso, este video habla de la parranda de San Pedro de Guaranés y Guaitiré en Venezuela. Y el video va enfocado justamente a dedicar la fiesta para pedir digamos, por la salud del planeta y, por supuesto, de la humanidad. De aquí es muy interesante cómo la fiesta se da virtualmente a partir de Zoom, ¿no? Son, digamos, diferentes momentos de la fiesta que se graban, digamos, las personas desde su confinamiento, pero al final es una fiesta colectiva que le da, digamos, un sentido el sentido de la fiesta va orientado en estas ocasiones hacia solicitar la salud del universo, ¿no? del planeta. Otra que es muy interesante, por ejemplo, es la del uso de la tecnología para recrear prácticas culturales. En este caso, está de la danza de las tijeras del Perú, que es una animación que reproduce fielmente la danza y está realizado por un sitio, por una fundación, Mustakis, que hace contenidos para niños. Es muy interesante cómo al no poder realizar la práctica de manera presencial, pues establecen una serie de referencias utilizando la tecnología, en este caso la tecnología para digital de animación, para reproducir esta fiesta sin tener necesariamente que hacerla físicamente. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de esta creatividad audiovisual comunitaria. Como reflexión final, plantearía los siguientes puntos. En los momentos en los que se encuentra actualmente la convergencia cultural en muchos de los escenarios de la producción de cultura, tal vez sea necesario nombrar y con ello visibilizar el trabajo que las comunidades realizan en su apropiación de los medios audiovisuales que tienen a su alcance para preservar su patrimonio cultural y material. Morfetta, por ejemplo, un autor que revisa estos temas, expresa esa relación a partir de los mismos referentes de estilo como sentido colectivo, inserto en el entramado de las conexiones sociales. Subrayo este punto de las conexiones sociales como referencia de esta creatividad audiovisual comunitaria. En ese sentido, bueno, junto con Morfetta, ese trabajo comparte la hipótesis central de que la práctica cinematográfica es una estrategia de visibilidad, reconocimiento y autolegitimación que empodera a los sectores sociales donde se hace cine y comunicación comunitaria, ¿no? En nuestro caso, sobre todo,
este punto de comunicación comunitaria está en primer plano. ¿Cómo? Nos preguntamos, bueno, pues generando en grupos ya organizados en otras luchas sociales una transferencia de saberes técnicos y artísticos a partir de la cual surge una producción emancipada de contenidos. Estos contenidos hacen apropiaciones estéticas singulares, producción simbólica que entendemos como acción política en el horizonte de la revolución digital. Esas serían básicamente las ideas que quiero mostrarles, bueno, compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y podemos pasar a los comentarios o preguntas. ¿Alguien gustaría comentar algo? Sí, Julio César, tengo levantada la mano. Así, adelante, por favor. Bueno, muy buena tarde. Una pregunta. Bueno, tomando en cuenta la importancia de la creatividad audiovisual como comunitaria, como se dijo, como una estrategia para salvaguardar el patrimonio cultural intangible, la pregunta sería, ¿se cuenta con alguna plataforma de capacitación en donde desarrollan alguna lengua nacional para aquellas personas o comunidades que desean hacer uso de esas estrategias para documentar los patrimonios que existan, sobre todo tomando en cuenta que las tecnologías de la información y comunicación, pues es un derecho humano? Esa sería la pregunta, porque independientemente que hay canales de YouTube muy buenos, quería saber si existe ese tipo de plataformas en alguna lengua nacional para aquellas personas interesadas, porque sí, no dudo que habrá comunidades que tengan interés de realizar eso y obviamente se requiere pues una asesoría, no solamente el prender una cámara o grabar, sino también quizás en parte de la capacitación sería darle idea sobre un guión y de la demás metodología que implica para realizar esa actividad. Esa es mi pregunta. Julio César de la Universidad para el Bienestar de Papantla. Buenas tardes. Hola, buena tarde. Mira, yo estoy aquí, transmití el video del doctor Juan Carlos Domínguez porque justo le toca otra mesa al mismo tiempo, entonces no pudo estar en los dos lados y por eso transmitimos el video, pero con mucho gusto. Yo, si quieres poner tu correo y le hago llegar esta pregunta para que te pueda dar sus comentarios. Por favor, Julio César. Bueno, gracias, pero sí sería importante que así como ponemos atención, que estuvieran, ¿no? Las personas para hacer esa interacción. Pero le agradezco. Sí, su sí. comentario. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta que le llegará después a Juan Carlos. Bueno, si ya no hay preguntas o comentarios, pues podríamos dar por terminada esta mesa. Les agradezco su participación a todos, excelentes ponencias. Y gracias por estar aquí. Gracias. 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 Muchas gracias.